No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte, activa la campana para ver nuevas historias. El mundo de Jason siempre se había basado en los amigos de la escuela y los fines de semana que pasaba jugando videojuegos o pasando el rato en el parque. Sin embargo, su padre llevaba una vida lejos de lo común. El Dr. Michael Shaw, un reconocido científico y astrofísico, había pasado años realizando investigaciones que insinuaban la existencia de vida extraterrestre. Jason había crecido escuchando historias extrañas sobre el trabajo de su padre y la infinita curiosidad de la comunidad científica sobre otros mundos. No fue hasta un caluroso día de verano que la vida normal de Jason se vería trastocada de la forma más extraña e increíble. Comenzó como una tarde típica. Jason estaba en casa desplazándose sin pensar por su teléfono cuando su padre entró en la sala de estar. Su rostro era inusualmente serio. Jason, necesito que estés tranquilo, dijo su padre tomando asiento. Miró a Jason con una mezcla de emoción e inquietud. Papá, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Jason bromeó con la esperanza de romper la tensión, pero su padre no sonrió. Algo importante ha sucedido. Alguien viene. Alguien que ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo, pero nunca lo has conocido. Su padre continuó, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, no son humanos. Jason frunció el ceño, no es humano. ¿Quieres decir como un extraterrestre? El Dr. Shaw asintió con expresión grave, sí, exactamente, pero no cualquier extraterrestre, es diferente, su nombre es Lyra. Antes de que Jason pudiera procesar el peso de las palabras de su padre, sonó el timbre, su padre se quedó mirando el reloj de la pared, están aquí, el corazón de Jason se aceleró mientras seguía a su padre hasta la puerta principal, su mente se aceleró con pensamientos de lo que estaba a punto de ver, un extraterrestre. Su padre no era del tipo que bromea sobre algo así, había visto y estudiado las estrellas la mayor parte de su vida. Cuando su padre abrió la puerta, Jason se encontró con la vista más extraña que jamás pudo imaginar. Parada frente a él estaba una mujer alta y elegante con una presencia etérea, su piel brillaba en tonos de azul, no el tono de piel típico de cualquier humano que hubiera visto, sus ojos brillaban con un suave plateado y su largo cabello caía en cascada por su espalda como hilos de polvo de estrellas. Vestía un atuendo extraño que brillaba como metal líquido, abrazando su esbelta figura, y a su lado Jason notó otra figura, un hombre alto con hombros anchos y rasgos que eran sorprendentemente similares a los de su padre, pero no del todo. Tenía una intensidad tranquila sobre él, sus ojos de un profundo tono violeta. Lyra, este es mi hijo Jason, dijo el Dr. Shaw, su voz llena de asombro. Jason, conoce a Lyra, la hija de mi viejo amigo el embajador Cale de la Federación. Ian, la boca de Jason se secó, su mente todavía estaba tratando de alcanzar la gravedad de la situación. Hola, tartamudeó, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Lyra sonrió, sus labios se curvaron en una expresión suave e hipnótica. Es un placer conocerte, Jason, tu padre me ha contado mucho sobre ti. ¿Por qué sí? Murmuró Jason, todavía tratando de entender el hecho de que un extraterrestre de la vida real estaba parado frente a él. ¿Tú eres realmente un extraterrestre? Los ojos plateados de Lyra brillaron en tus términos. Sí, pero también soy mucho más que eso. Vengo de una raza que abarca galaxias, donde tu especie humana es solo una pequeña pieza del rompecabezas cósmico. El padre de Jason les hizo un gesto para que entraran, y todos se acomodaron en la sala de estar. Lyra tomó asiento con gracia, su presencia a la vez tranquilizadora y abrumadora. Jason se sentó junto a su padre, su corazón todavía acelerado. Tenía tantas preguntas, pero ninguna parecía venir a su mente. Sé que esto es mucho para asimilar, Jason, dijo su padre rompiendo el silencio, pero ahora estamos en una posición única. Lyra está aquí en una misión diplomática, su gente y la mía han estado trabajando juntas durante años, pero esta es la primera vez que uno de ellos visita la Tierra en persona. Jason asintió todavía con incredulidad. ¿Y qué es exactamente lo que quieres de nosotros? ¿Por qué vienes aquí? La expresión de Lyra se suavizó. Hemos estado monitoreando la Tierra durante bastante tiempo. Tu planeta tiene un potencial inmenso, has avanzado mucho más rápido de lo que esperábamos y creemos que tu especie tiene un papel que desempeñar en el futuro de la galaxia. Jason tragó saliva. ¿Quieres nosotros para ayudarte con algo? Lyra asintió, todavía no, pero pronto. Tu especie es especial, Jason, más especial de lo que crees. Antes de que Jason pudiera preguntar más, su padre se puso de pie y caminó hacia la ventana, su mano presionada contra el cristal mientras miraba al cielo. La verdad es, Jason, la gente de Lyra nos ha estado observando, han visto algo en nosotros que no han visto en ningún otro lugar del universo. Jason miró a su padre, y luego a Lyra, se sintió como si estuviera parado al borde de algo monumental, algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre el mundo, y eso era solo el comienzo. Poco sabía que este era solo el primer capítulo de una extraña aventura que cambiaría su vida y que pronto lo llevaría más allá de las estrellas y a los misterios más profundos de su propio corazón. Los días que siguieron a la llegada de Lyra fueron todo menos ordinarios. Jason se encontró oscilando constantemente entre el asombro y la confusión. Su padre, que siempre había sido una figura de certeza inquebrantable en su vida, ahora parecía un hombre que vivía en las sombras.
de un mundo que Jason ni siquiera sabía que existía. Lyra, sin embargo, parecía perfectamente a gusto en su nuevo entorno. Su belleza Grace y su presencia etérea eran magnéticas, pero había algo más en ella, un aura de sabiduría de otro mundo, que Jason no podía comprender del todo. Hablaba con un aire de autoridad, pero su comportamiento era amable y comprensivo, como si estuviera tratando de cerrar la brecha entre sus mundos. Era una sensación extraña tenerla cerca. Lyra no parecía del todo fuera de lugar a pesar del hecho de que era de una galaxia lejana. Jason no podía negar que estaba cautivado por ella. Había una conexión tácita entre ellos, algo que era reconfortante y desconcertante al mismo tiempo. Una noche, mientras Jason y su padre cenaban en la cocina, Lyra se acercó a ellos. Sus ojos plateados brillaron en la poca luz cuando entró en la habitación. Jason, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó su voz gentil pero firme. Jason miró a su padre, quien le dio un sutil asentimiento. Seguro que pasa. Lo llevé al patio donde el aire era cálido y estaba lleno del aroma de las flores que florecían de noche. Jason la siguió tratando de ignorar el aleteo de nervios en su pecho. Una vez que estuvieron sentados, Lyra lo miró pensativamente. Sus ojos se llenaron de una intensidad que hizo que Jason se sintiera incómodo. Hay algo importante que necesito decirte, Jason, comenzó su tono serio. Algo que tiene que ver con por qué estoy aquí y por qué tu padre y yo hemos estado en contacto durante tanto tiempo. Jason se movió de repente, sintiendo el peso del momento. Está bien, ¿me tienes curiosidad? ¿Qué es? Lyra hizo una pausa, tomando una respiración profunda, como si se estuviera preparando para las palabras que estaba a punto de decir. Tu especie es especial, más especial de lo que crees. Tienes algo dentro de ti, un potencial que no se parece a nada. Mi gente ha encontrado algo que podría cambiar el curso de la historia. Jason frunció el ceño, inseguro de lo que quería decir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que soy una especie de elegida? La expresión de Lyra se suavizó. No, no exactamente, pero hay un vínculo entre nuestra especie, algo que va más allá de la apariencia física o la mera biología. Es algo que no puedes ver con tus ojos, Jason, pero está ahí entretejido en la estructura misma de tu ser. Jason no estaba seguro de si sentirse halagado o asustado, así que ¿qué estás diciendo? Estoy conectado al universo o algo así. Sonrió, sus labios se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Algo así, pero es más que solo potencial cósmico. Se trata del futuro, el futuro de tu mundo y el mío, y ahí es donde las cosas se complican. Jason se inclinó hacia adelante, su curiosidad se disparó. ¿De qué tan complicado estamos hablando aquí? Lyra respiró profundamente antes de continuar. Hay una profecía entre mi gente, predice la llegada de una unión entre un Oan y un humano, alguien con el potencial de unir nuestros dos mundos. Esta unión, este vínculo, determinará el destino de nuestras dos especies, pero viene con su propio conjunto de desafíos. Jason parpadeó. Espera, ¿estás diciendo que se supone que debo ayudar a salvar el universo o algo así? Los ojos de Lyra se encontraron con su mirada firme e inquebrantable. No exactamente, pero está cerca. La profecía habla de una conexión que debe formarse, un vínculo que trasciende el reino físico. Por eso estoy aquí, para asegurar que la conexión entre nuestra gente no se pierda, que se fortalezca. Jason sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Esto estaba empezando a sonar como algo sacado de una novela de ciencia ficción o una pesadilla. Así que, ¿qué significa eso para mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué yo? Soy solo un chico normal. No lo soy. La mano de Lyra se extendió, sus dedos rozando los de él. El toque envió un extraño pulso de calidez a través de él. Eres más que un chico normal, Jason. Tienes algo en ti que es raro, algo que te conecta con nosotros de formas que aún no puedes entender. Jason retiró su mano. Su mente, acelerada, quería hacer más preguntas, pero sus pensamientos estaban confusos, y la realidad de la situación parecía demasiado para procesar todo a la vez. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, pero antes de que pudiera decir algo, Lyra se puso de pie, su expresión se suavizó. Entiendo, esto es abrumador, dijo, su voz tranquilizadora. Yo no esperes que entiendas todo de inmediato, pero estoy aquí para guiarte y ayudarte a entender lo que está en juego. Jason la observó mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia la casa. Su largo cabello brillante se arrastraba detrás de ella como la cola de un cometa. Se quedó allí durante un largo tiempo, mirando las estrellas sobre su cabeza, su mente dando vueltas. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente era parte de algún gran plan cósmico? La idea era casi demasiado para soportar. Los siguientes días se sintieron como un borrón. Las interacciones de Jason con Lyra se volvieron más frecuentes, aunque no podía evitar la sensación de que ella le estaba ocultando algo a pesar de la profunda conexión que sentía con ella. Había una inquietud, una tensión tácita. Ella siempre estaba tranquila, serena e infinitamente paciente, pero Jason no pudo evitar sentir que había algo más debajo de la superficie. Una noche, mientras caminaban por la orilla del río cerca de su casa, Lyra se volvió hacia él y le habló en voz baja. Hay más en la profecía, Jason, más de lo que te he dicho, y tendrás que tomar algunas decisiones difíciles. Jason levantó una ceja, su pulso se aceleró. ¿Qué tipo de decisiones? Los ojos de Lyra se encontraron con los suyos y por primera vez Jason vio un destello de vulnerabilidad en su mirada. Elecciones que cambiarán todo. Jason no podía quitarse el peso de las palabras de Lyra. Elecciones que cambiarán todo. ¿Qué significaba eso?
Su mente había estado dando vueltas desde su conversación en la orilla del río y todavía no podía entender por completo la idea de que se suponía que debía desempeñar algún papel en una profecía que podría afectar no solo a la Tierra sino a galaxias enteras. En los próximos días, las cosas se pusieron más tensas entre él y Lyra. Aunque su vínculo era innegable, había una corriente subyacente de misterio que la rodeaba. Hablaba crípticamente sobre su misión, pero nunca explicaba completamente lo que significaba todo y, a pesar de su elegante compostura, había algo en sus ojos que hablaba de cargas que no estaba lista para compartir. Jason había tratado de continuar con su vida normal yendo a la escuela y saliendo con sus amigos, pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su mundo se había puesto patas arriba y ya nada se sentía normal. Su padre estaba distante, consumido por el proyecto en el que él y Lyra estaban trabajando, dejando a Jason para enfrentar la tensión tácita solo. Entonces, una noche, mientras Jason estaba sentado en la sala de estar viendo la televisión, su padre vino con expresión seria y llena de resolución. Jason, tenemos que hablar, dijo el Dr. Shaw, su voz inusualmente sombría. Jason dejó el control remoto mirando a su padre. ¿Qué pasa? ¿Te ves diferente? El Dr. Shaw se sentó frente a él con las manos cruzadas sobre su regazo. He estado trabajando de cerca con Lyra estas últimas semanas, y hemos descubierto algo que no esperábamos, algo que cambia todo lo que pensábamos que sabíamos. El estómago de Jason se revolvió. ¿Qué quieres decir, Lyra? Su padre se apagó, su voz cargada de preocupación. Shek no solo está aquí en una misión diplomática, ella está aquí por ti. Jason sintió que su corazón saltaba un latido. ¿Qué quieres decir? Por mí. Culpa. El Dr. Shaw suspiró frotándose las sienes como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. La profecía que mencioné es sobre ti y Lyra. Ustedes dos deben crear una unión, un vínculo que traerá una nueva era para nuestros dos mundos. La mente de Jason dio vueltas. Espera, ¿quieres decir que se supone que Lyra y yo debemos estar juntos, como tener una relación? Su padre asintió. Sí, pero es más que eso. El vínculo entre ustedes dos no es solo físico, es espiritual, emocional, entretejido a un nivel que ninguno de los dos entiende completamente todavía. Es por eso que Lyra ha sido tan reservada. ¿Por qué ha sido cautelosa contigo? Hay más en esto de lo que ves en la superficie. El pecho de Jason se apretó. Así que estás diciendo, se supone que debo. Su padre levantó la mano. No solo por placer o beneficio personal, Jason, hay un propósito más profundo en tu conexión con ella. Eres parte de algo mucho más grande, algo que involucra el destino de la Tierra y la gente de Lyra. Jason se puso de pie, su mente acelerada. Esto era demasiado para procesar. Había crecido en un mundo donde las mayores preocupaciones eran la tarea y amistades, y ahora en cuestión de semanas estaba siendo empujado a una lucha cósmica más allá de lo que jamás hubiera imaginado. No entiendo, dijo su voz quebrándose, porque yo solo soy un tipo. Nunca antes había pensado en cosas como esta. ¿Qué significa este vínculo? El Dr. Shaw respiró profundamente. Significa que tu conexión con Lyra es necesaria para cumplir la profecía. Juntos pueden crear algo nuevo, algo que unirá ambos mundos, pero también es peligroso. Las consecuencias de esta unión no se conocen por completo, y hay fuerzas que intentarán detenerla. Jason sintió una sensación de pavor apoderándose de él. Así que hay gente que no quiere que esto suceda. Su padre asintió sombríamente. Sí, la Federación Oyan tiene enemigos, facciones rivales que no quieren que esta profecía se haga realidad. Quieren evitar la unión a toda costa. La mente de Jason corrió, pero apenas podía procesar todo lo que su padre estaba diciendo. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? El Dr. Shaw hizo una pausa mirando a Jason, como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Por lo que eres, Jason, no eres solo humano. Hay algo único en tu genética, algo que te conecta con los Sons de una manera que ningún otro humano puede. Por eso te han estado observando. ¿Por qué? Lyra está aquí. No es solo una cuestión del destino, es por biología. El estómago de Jason se retorció en nudos. Así que soy lo que un experimento de laboratorio, algún tipo de anomalía genética. No, su padre dijo firmemente, no un experimento, pero tu código genético es la clave para desbloquear este vínculo, es lo que hará posible la unión. La mente de Jason estaba borrosa. Siempre había pensado en sí mismo como otro adolescente luchando con las cosas típicas por las que pasan los adolescentes, pero ahora todo había cambiado. Ya no era solo Jason Shaw, era algo más, algo importante. ¿Dónde está Lyra ahora?, preguntó Jason con voz más baja. Shek en su habitación. Ella también necesita tiempo para procesar todo. Su padre respondió, pero Jason, necesitas entender una cosa, esto es más grande que nosotros. Hay fuerzas en juego aquí que no entendemos completamente. Lo que está en juego es más alto de lo que puedes imaginar, y no es solo tu vida la que está en juego, es el futuro de nuestras dos especies. Jason asintió con el corazón pesado por el peso de las palabras de su padre. Le hicieron sentir una profunda sensación de responsabilidad mezclada con un miedo que no podía quitarse de encima. No se trataba solo de una chica de otro planeta, se trataba de la supervivencia tanto de la humanidad como de la gente de Lyra. La mente de Jason estaba acelerada mientras se dirigía a la habitación de Lyra. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. Cada paso era más pesado que el anterior. Todo se estaba saliendo de control y parecía que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. No podía escapar de la sensación de que todo esto era más grande que él y su peso lo estaba asfixiando.
La última conversación con su padre lo había dejado más confundido que nunca. ¿Qué significaba tener un vínculo con Lyra y por qué su código genético era tan especial? Más importante aún, ¿por qué tenía que ser él? El pasillo se sentía anormalmente largo mientras caminaba hacia su puerta. Lyra había estado en silencio durante los últimos días retirándose a su habitación después de su última conversación junto al río. Jason había notado que ella todavía estaba tan elegante como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, algo distante, como si estuviera luchando contra algo profundo dentro de sí misma. Llegó a su puerta y llamó suavemente a Lyra, gritó su voz apenas por encima de un susurro. Un momento después, la puerta se abrió, Lyra se quedó allí, sus ojos plateados se encontraron con los de él, aunque su rostro estaba enmascarado con una expresión ilegible. Jason, dijo suavemente, me preguntaba cuándo vendrías. Jason se quedó congelado por un momento, inseguro de cómo empezar. Necesito hablar contigo, asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La habitación estaba tenuemente iluminada con una suave luz azul que emanaba de las paredes, lo que le daba una atmósfera serena, casi de ensueño. Las pertenencias personales de Lyra eran pocas, solo unos pocos artefactos alienígenas que Jason no podía reconocer junto con una pantalla holográfica que mostraba constelaciones y mapas estelares. Cuando Jason entró, notó que Lyra no vestía su atuendo habitual, en cambio, vestía algo más simple, una túnica suelta que parecía brillar con una luz de su solo se sumó a su belleza etérea, pero también hizo que Jason se sintiera aún más fuera de lugar como si estuviera entrometiéndose en algo mucho más allá de su comprensión, dijo Lyra haciendo un gesto hacia una pequeña zona de asientos junto a la ventana. Jason dudó, pero finalmente obedeció y se sentó en los lujosos cojines. Ella se sentó frente a él, su mirada inquebrantable, había una tensión palpable entre ellos, como si el espacio entre ellos estuviera lleno de palabras no dichas. Jason sabía que esto era todo, tenía que enfrentar todo lo que había estado evitando. No entiendo, Lyra, dijo finalmente rompiendo el silencio. No entiendo nada de esto, ¿por qué yo? ¿Por qué este vínculo? ¿Qué hay de especial en mí? Que el destino de tu gente y la mía está en mis manos. Los ojos de Lyra se suavizaron y exhaló lentamente como si eligiera sus palabras con cuidado. Tienes más poder del que crees. Jason, la conexión que compartimos no es solo una ocurrencia aleatoria, estaba destinada a serlo. Mi gente ha observado la Tierra durante siglos y siempre hemos sabido que había algo especial en tu especie, pero no fue hasta que te conocí que me di cuenta de por qué. Jason apretó los puños tratando de reprimir la creciente sensación de inquietud. Así que solo soy una especie de elegida, no quiero ser parte de alguna profecía, solo soy una adolescente, no pedí esto. Lyra bajó la mirada por un momento, sus dedos rozando la tela de su bata. Lo sé, créeme, yo tampoco pedí esto, pero el vínculo entre nosotros es inevitable. Jason, el algo que fue escrito hace mucho tiempo, tu genética, tu humanidad, son la clave de todo. Jason sintió una sensación de hundimiento en su estómago, pero ¿por qué? Ahora, ¿por qué no me lo dijiste antes? Todo este tiempo has estado ocultándome algo. Los ojos plateados de Lyra se encontraron con los suyos de nuevo, y hubo un destello de vulnerabilidad en su mirada. Quería protegerte. Este vínculo no se trata solo de atracción física o amor, a algo más profundo, es espiritual, y está ligado a algo mucho más peligroso de lo que podemos comprender. La confusión de Jason se profundizó. ¿Qué quieres decir con peligroso? Hay quienes no quieren que esta unión se lleve a cabo. Lyra, continuó su voz ahora teñida de urgencia, no todos en mi mundo creen que este vínculo debería suceder. Hay facciones que temen las consecuencias de una alianza entre la Tierra y la Federación, no se detendrán ante nada para evitarlo. El corazón de Jason latía con fuerza. Así que me estás diciendo que no solo tengo que descubrir de alguna manera lo que significa este vínculo para nosotros, sino que también tengo que luchar contra enemigos que ni siquiera conozco. Lyra asintió lentamente. Sí, el poder de la unión entre nosotros uniría a nuestras dos especies de maneras que cambiarían el equilibrio de poder en el universo. Hay quienes harán lo que sea necesario para asegurar que eso no suceda. Jason se puso de pie abruptamente caminando por la habitación. Esto es una locura, no estoy hecho para nada de esto, solo soy un niño. ¿Qué se supone que debo hacer? Lyra también se puso de pie, su voz tranquila pero insistente. Eres más capaz de lo que crees. La conexión que compartimos no se trata solo de no es lo que pasa ahora, se trata de lo que vendrá, sobre cómo nuestra gente evolucionará junta. No es un camino fácil, Jason, pero es uno que debemos recorrer juntos. Jason dejó de caminar y se giró para mirarla, entrecerrando los ojos. Dices juntos, pero todo lo que siento es esta enorme responsabilidad que nunca pedí y ahora se supone que debo aceptarla. ¿Me estás diciendo que este vínculo entre nosotros es la única forma de que nuestros mundos sobrevivan? La mirada de Lyra se suavizó mientras daba un paso hacia él. No espero que lo aceptes todo de una vez, pero la verdad es que Jason ya está sucediendo, el vínculo ya está ahí y no es algo de lo que podamos alejarnos, nos cambiará a ambos de maneras que aún no podemos entender por completo, y no tienes que hacerlo solo. Estaré contigo en cada paso del camino.
Jason la miró con una mezcla de confusión, miedo y rabia arremolinándose en su pecho. No quería nada de esto, pero en el fondo algo le decía que no podía rechazar la atracción entre ellos era innegable, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no tenía elección. Esto era más grande que él, más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lyra se acercó y tomó su mano, su toque cálido y firme. Lo enfrentaremos juntos, Jason, encontraremos una manera de cumplir nuestro papel en esta profecía, no importa lo que cueste. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, Jason sintió una oleada de energía pulsar a través de él, una extraña calidez desconocida, que parecía envolver todo su ser. Este vínculo era real, y le gustara o no era parte de algo mucho más grande que él mismo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de sucesos extraños y un vínculo cada vez más profundo entre Jason y Lyra. No importa cuánto Jason intentara luchar contra él, la conexión entre ellos parecía hacerse más fuerte con cada día que pasaba. Era como si el universo mismo los estuviera alineando, empujándolos hacia algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía entender. A pesar de la creciente tensión dentro de él, Jason se encontró pasando más tiempo con Lyra. Su conexión ya no era solo física, era emocional, espiritual, incluso mental. A veces cuando hablaban era como si pudieran leer los pensamientos del otro, terminando las oraciones del otro, entendiéndose de maneras que las palabras no podían describirlo. Era una conexión que desafiaba todo lo que Jason había sabido sobre las relaciones y lo aterrorizaba, pero el miedo no era lo único que lo mantenía despierto por la noche, también estaba la amenaza constante de los enemigos sobre los que Lyra le había advertido desde el día en que se reveló su vínculo. Jason había notado que sucedían cosas extrañas a su alrededor, figuras en la distancia observándolo desde lejos, perturbaciones extrañas en la atmósfera cuando estaban juntos. Era como si algo o alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Una noche, después de una conversación particularmente intensa con Lyra sobre su futuro y los riesgos que enfrentaban, Jason decidió salir a caminar solo. Necesitaba aclarar su cabeza para procesar todo, el peso de la profecía, las expectativas y las fuerzas extrañas que parecían estar acercándose a ellos se estaban volviendo demasiado para soportar. Mientras Jason caminaba por la calle tranquila, el aire fresco de la noche le picaba la cara, escuchó un crujido detrás de él, se dio la vuelta, su corazón se aceleró, pero no vio nada más que las luces parpadeantes de la calle que proyectaban largas sombras en el pavimento. Lo ahogó en nervios y continuó caminando, pero la sensación de ser observado no disminuyó. Jason aceleró su paso, pasos resonando en la calle vacía. Su mente estaba acelerada, sus pensamientos consumidos por la preocupación. No tenía idea de a qué se enfrentaban, qué fuerzas estaban alineadas contra ellos, pero no podía quitarse la sensación de que fuera lo que fuera se estaba acercando. De repente una figura oscura emergió de un callejón moviéndose rápidamente hacia él. Jason congeló su pulso, latía en sus oídos. La figura era alta, vestida con una armadura oscura ajustada que reflejaba las tenues luces de la calle. Se movía con precisión, era empinada silenciosamente a pesar de las pesadas botas. Jason instintivamente dio un paso atrás, su cuerpo tenso listo para correr, pero antes de que pudiera reaccionó. La figura habló. Jason Shaw, la voz era baja y grave. No tienes idea en lo que te has metido. La respiración de Jason se atascó en su garganta. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? La figura se acercó, la luz, revelando un rostro angular afilado oculto parcialmente por una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. Soy un mensajero, una advertencia, Jason repitió, su voz temblorosa. De quien los labios de la figura se curvaron en una sonrisa siniestra. De aquellos que desean detener la unión, aquellos que temen lo que traerá. Sabemos sobre tu conexión con la princesa Oan, y no dejaremos que suceda. La profecía debe ser destruida. El corazón de Jason dio un vuelco. ¿Estás tratando de evitar que esté con Lyra? La figura asintió. No. Eres solo tú, es lo que representas, la unión entre la Tierra y la gente. Orion inclinará el equilibrio de poder en la galaxia. Hay quienes destruirán tu planeta antes de que permitan que eso suceda. Jason dio un paso atrás, su mente daba vueltas. Esto era peor de lo que había imaginado. Había facciones por ahí, grupos alienígenas que querían destruirlo, destruir a Lyra y evitar que el vínculo se llevara a cabo. No tenía idea de quién era esta figura, pero estaba claro que no estaban solos. El mensaje era claro, la unión entre él y Lyra no solo era peligrosa, era una amenaza para todo el universo. Antes de que Jason pudiera responder, la figura se giró y desapareció entre las sombras tan rápido como habían aparecido. Jason se quedó allí congelado tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Su cuerpo temblaba de adrenalina, su mente abrumada por la nueva realidad que enfrentaba. Necesitaba advertirle a Lyra, necesitaba decirle todo, no podía seguir así solo y en la oscuridad. Con una explosión de energía, Jason corrió de regreso a su casa. Su respiración se convirtió en jadeos rápidos. El peso de la amenaza se sentía más pesado ahora. No era solo la profecía lo que estaba en juego, eran sus vidas. Las fuerzas que querían evitar su unión eran reales y eran peligrosas. Cuando Jason irrumpió por la puerta, su padre estaba sentado en la mesa de la cocina mirando hacia arriba con una expresión de sorpresa. Jason, ¿qué pasa, papá? Algo está pasando.
Jason dijo su voz urgente, hay alguien ahí afuera que sabe sobre mí y Lyra. Dijeron que están tratando de detenernos antes de que pudiera terminar. La puerta de la sala de estar se abrió de golpe y Lyra apareció en la puerta. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación, su postura tensa. Jason, ¿qué es lo que pasó? Jason se volvió hacia ella, su pecho se apretó. Lyra, hay alguien tras nosotros, están tratando de evitar que estemos juntos, dijeron que destruirían la tierra si tuvieran que hacerlo. La expresión de Lyra se oscureció, sabía que este día llegaría, he estado tratando de prepararme para ello, pero no quería creer que sucedería tan pronto. El Dr. Shaw se puso de pie moviéndose hacia ambos, tenemos que irnos, ya no es seguro aquí. El estómago de Jason se retorció de miedo, vete a dónde se supone que debemos ir. La mirada de Lyra era firme, hay un lugar, una base oculta en lo profundo de las montañas, es un santuario para aquellos como yo, lejos de las miradas indiscretas de nuestros enemigos. El Dr. Shaw asintió con la cara sombría, no tenemos mucho tiempo, si saben dónde estamos vendrán por nosotros, tenemos que movernos rápido. Jason sintió una oleada de pánico, no podían dejar todo atrás, tenía una vida aquí, amigos, un futuro, pero la amenaza era real, y si Lyra estaba justo ahí no había escapatoria. La miró con el corazón pesado por el peso de lo que tenían que hacer. No sé qué hacer más, Lyra, esto es demasiado. Lyra dio un paso hacia él, su mano descansando suavemente sobre su hombro. No tienes que hacerlo solo, Jason, lo enfrentarán juntos. Mientras el peso de su realidad se asentaba a su alrededor, Jason se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Su conexión era su mayor fortaleza, pero también era lo que los pondría a todos en peligro, y no tenía idea de hasta dónde llegarían sus enemigos para detenerlos. El aire dentro de la casa parecía espesarse con tensión. Jason se quedó allí congelado en el lugar mientras Lyra y su padre intercambiaban miradas de sombría determinación. Sus pensamientos se arremolinaban en una neblina caótica, como si su mente no pudiera atraparlo. Para la realidad que se había desarrollado en los últimos días, todo había cambiado, todo estaba en riesgo. Él sabía que las cosas se iban a complicar, pero no se había preparado para esto, para que lo que estaba en juego fuera tan alto, tan peligroso. La voz de la figura de Dali hizo eco en su mente, hay quienes destruirán tu planeta antes de que permitan que la profecía suceda. Jason apenas podía respirar el peso de esa amenaza presionándolo, y sin embargo en medio del miedo había algo más, una atracción ardiente e innegable hacia Lyra. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca y no importaba cuánto intentara resistirse, no podía negar la conexión que ya había comenzado a definir su vida. La voz de su padre atravesó la niebla en la mente de Jason, tenemos que movernos ahora, Jason, no podemos permitirnos esperar más. Jason salió de su trance, sus ojos moviéndose entre la luz. Lyra y su padre, la determinación en sus rostros era evidente, pero no cambiaba el hecho de que Jason todavía se sentía completamente desprevenido para el camino por delante. ¿A dónde vamos? Jason preguntó, su voz tensa, ¿dónde está esta base oculta? Mencionaste Lyra, ¿cómo incluso sabemos que es seguro? La expresión de Lyra se suavizó, pero no hubo vacilación en su voz cuando habló. Está en las afueras de las montañas Atian, lo suficientemente lejos de cualquier civilización para permanecer sin ser detectado. Solo unos pocos son seleccionados, conocen su ubicación y se ha mantenido oculto durante siglos. Jason negó con la cabeza, la incertidumbre lo carcomía. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Y qué pasa con los demás que están tratando de detenernos si ya saben sobre mí y tú sí saben sobre esta unión? ¿Cuánto tiempo antes de que nos encuentren? Es por eso que debemos irnos de inmediato. El Dr. Shaw intervino con su voz aguda con urgencia. Preparé el transporte, nos llevará allí sin ser detectados, pero no podemos perder el tiempo. El estómago de Jason se revolvió. Su vida se había puesto patas arriba y ahora parecía que huir a un santuario desconocido era la única opción. No estaba listo para dejar todo atrás. La vida que había construido, sus amigos, su hogar, pero la verdad era innegable. Quedarse aquí significaba enfrentar cierto peligro. Jason, Lyra dijo suavemente acercándose a él. Sé que esto no es fácil, pero podemos. No tenemos elección, cuanto más nos demoremos más riesgo corremos, estamos todos juntos en esto, y no dejaré que nada te pase. Sus palabras resonaron dentro de él. Lyra no solo le estaba hablando como alguien con un deber hacia su gente, le estaba hablando como un compañero, como alguien que se preocupaba profundamente por él, y Jason se dio cuenta, a pesar de todas sus dudas, a pesar de la abrumadora incertidumbre, no podía dar marcha atrás, ahora ya estaba hundido profundamente. Me iré, dijo finalmente, su voz más firme de lo que sentía, pero no quiero dejar la tierra para siempre, tengo que volver, tenemos que encontrar una manera de hacer que esto funcione sin perderlo todo. Lyra asintió con la cabeza, sus ojos llenos de comprensión, lo sé, y lo haremos, pero ahora mismo la supervivencia es lo primero. Los ojos del Dr. Shaw se entrecerraron, su mente claramente estaba trabajando en la situación. Llegaremos allí, y una vez que lo hagamos tendremos una mejor oportunidad de prepararnos para lo que viene después, pero no te equivoques, Jason, este es solo el comienzo, seremos perseguidos mientras exista esta profecía, no va a ser fácil. Jason miró a su padre, a Lyra, y luego a la ventana, al cielo nocturno. No tenía idea de lo que le esperaba al otro lado de este viaje, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás, no podía esconderse de las consecuencias del vínculo que
Se había formado entre él y Lyra, y no quería que ahora estuvieran vinculados sus destinos entrelazados de maneras que aún no podía comprender. El peso de la profecía se sentía sofocante, pero también había algo empoderador en ello, una comprensión de que tenía un papel que desempeñar en algo más grande que él mismo. ¿Qué pasa cuando llegamos allí? Jason preguntó con voz más baja. ¿Qué sigue? Lyra encontró su mirada y por primera vez sonrió, no la sonrisa reservada y cautelosa que había usado antes, sino una sonrisa que llegó a sus ojos llenos de esperanza. Aprenderemos, entrenaremos, nos prepararemos para los desafíos que se avecinan. Los enemigos que quieren detenernos solo nos dejarán remar más desesperado, pero lucharemos juntos. Jason exhaló lentamente, su pecho se apretó con el peso de la promesa que había hecho. La idea de luchar contra fuerzas desconocidas, de enfrentarse a un enemigo cuyo poder y alcance eran insondables, parecía aterradora, pero la idea de perder a Lyra, de perder el vínculo que había llegado a significar tanto, era aún peor, y por eso se movieron rápidamente. Lyra, con mano firme, los llevó al transporte y nave espacial avanzada disfrazada de un vehículo cotidiano mundano. La transición de su hogar a la base oculta fue discordante. Jason apenas tuvo tiempo de decir adiós a su vida en la Tierra para aceptar el hecho de que tal vez nunca la volviera a ver. El mundo como lo había conocido se estaba escapando y en su lugar había un futuro incierto. Cuando entraron al transporte y comenzaron el viaje a través de las estrellas, Jason miró a Lyra. A su lado su presencia era una fuerza estabilizadora, la calma en la tormenta que rugía a su alrededor, y por primera vez desde que todo había comenzado Jason sintió una extraña sensación de paz. El vínculo que compartían era innegable, y aunque lo aterrorizaba también le daba un sentido de propósito. No podía ignorarla, la profecía podría haberlo elegido, pero al final fue su decisión aceptarla, y cualesquiera que sean las consecuencias que vengan con ella. No tenían idea de lo que les esperaba al otro lado, pero una cosa era segura, estaban juntos en esto sin importar el costo, y mientras las estrellas se extendían ante ellos, Jason sintió una sensación de que el destino se desarrollaba, un destino que apenas estaba comenzando, el final. Gracias a todos por ver, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para obtener más contenido estelar de HFY. Toquen esa campana para mantenerse actualizados, y los veremos la próxima vez.